Muy buenas tardes, alumnos. Vamos con razonamiento matemático para primero y secundaria, sucesiones geométricas, repaso. Vamos a practicar, pero tenemos que recordar nuestro término enésimo. Acuérdense esto, primer término, por la razón elevada al número de términos menos 1. Lo voy a utilizar normalmente, alumnos. Empezamos con el problemita número 2 que nos habíamos quedado. Me dice calcular el número de términos de la siguiente sucesión. Para ello, vamos a igualar, ¿no? Miren acá. Primero mi propiedad siempre. Van a cuenta que voy a utilizar esta siempre. Así que 7 octavos es igual. Primer término, 896 por elevar. Estamos, la razón viene a ser un medio. Un medio elevada a la número de términos que no conozco, menos 1. ¿Correcto, alumnos? Entonces ahí voy a simplificar todo lo que pueda. Saca séptima, profesor. Muy bien, alumnos, sacamos séptima. Me queda un octavo igual a 128 por todo ello, ¿no? Un medio elevada a la e menos 1. Ahí está. Ahora multiplica el 2, pasa a multiplicar y el 8 también pasa a multiplicar. ¿Correcto, alumnos? Vamos a multiplicar. Me va a quedar así. 2 elevado a la n menos 1 igual 128 yo lo puedo poner como un 2 a la séptima. Esto lo multiplico por 8, que viene a ser un 2 al cubo. Y esto me va a dar igual. Producto de bases iguales, ¿qué sucede con los exponentes? Se suman, ¿no? Entonces, n menos 1 va a ser igual a 7 más 3. Acá tranquilamente saco que n es igual a 10 más 1, que esto es igual a decir 11. El número de términos vale 11. Vamos con el problemita número 3. ¿Qué me dicen? Una sucesión geométrica, el quinto término vale 5 y el octavo término 135. Calcular el valor del séptimo término, ¿no? Siempre mi propiedad que voy a utilizar, acá lo pongo. Acá, alumnos, voy a utilizar, hacer una división. Miren, alumnos, la división va a ser esta. Voy a dividir el octavo término, que es 135, entre el quinto término, que esto es igual. Ya sabemos, yo de frente ya tenemos práctica, así que yo de frente coloco así. Primer término, como dice que es el octavo, por la razón elevada a 8 menos 1, que sería 7, ¿no? Vamos al siguiente. Primer término por, dice quinto término, entonces la razón elevada a 5 menos 1, que es 4, ¿no? Vamos a dividir ello. Ahí está. 135 entre 5 me da 27, que es igual. Término 1 se va. División de bases iguales, las razones se restan, ¿no? Entonces vamos a colocarlo. La razón sería 7 menos 4. Eso lo saben por su profesor de álgebra. De acá que me va a quedar. Este 27 yo lo puedo poner como un 3 al cubo. Esto es igual a decir al cubo, ¿no? Ahora la razón sería igual a 3. Ya tengo la razón.
Ahora, alumnos, miren, ¿qué nos piden? Nos piden el término del lugar séptimo, pero ya me dan de dato el término del lugar octavo. ¿Qué tal si yo quiero hallar el término del lugar 7? Esto lo podemos deducir tranquilamente. El término 7 sería igual al octavo término, que ya me dan de dato que es 135, entre la razón, que lo hemos hallado que es 3, ¿no? Y esto es igual a 45. Y se acabó el problemita número 3. Vamos ahora al problemita número 4. ¿Qué dice? Si el primer y quinto término de una sucesión son 2 y 162 respectivamente, calcular el sexto término. Acuérdense, utilizo mi propiedad. A medio de datos, 162 igual a 2 por la razón que no conozco, pero sé que 5 menos 1 es 4, ¿no? Sería, saco mitad, sácale mitad, 81 es igual a la razón elevada a la cuarta. Y de acá yo sacando de raíz cuarta 81, la razón es igual a 3. Ya tengo la razón. ¿Puedo calcular lo que nos piden? Sí, puedo calcular lo que nos piden, ¿no? Vamos a calcular lo que nos piden. Nos piden el sexto término, ¿no? Va a ser que voy a calcular el sexto término. Término 6, ¿no? Término 6 igual primer término que vale 2 por la razón que vale 3 a la quinta, ¿no? Y esto es igual a ser 486. Y se acabó el problemita número 4. Vamos con el problemita 5. ¿Qué nos dice el problema número 5? Calcular el término siguiente debería ser. El término de la siguiente sucesión. Miren acá. ¿Cómo yo calculo el término de la siguiente sucesión? Tranquilo. La razón. Esto es igual. A usted ya les expliqué cómo calculo la razón. Al que le sigue lo divido entre el anterior. 512 entre 1024. Y esto es igual a 1/2. Ya tengo la razón. Ahora que tengo la razón, el término que sigue sería 64. Miren acá alumnos. 64 voy a multiplicarle por la razón que es 1/2. Y esto es igual a decir 32. Y se acabó el problema número 5. Vamos con el problemita número 6. Calcular el término del lugar 16. Siempre ahí tenemos nuestra razón. Acá va a ser. Esta va a ser igual a 2 tercios. Acuérdense eso. Lo coloco para que vean de dónde saqué la razón. Ahora, como me piden el término del lugar 16, a reemplazar se ha dicho. Término 16 es igual al primer término, 1/3, por la razón, ¿no, alumnos? 2 tercios elevada a la 16 menos 1. Ya está. Ahora acá, ¿qué me va a quedar? Término 16 es igual 2 a la 15. 2 elevado a la 15, ¿no? 2 a la 15 por 3 elevada a la 16, ¿no, alumnos?
3 a la 16. Ahí está. Y con eso acabamos el problemita número 6. Vamos con el problemita 7. Dice, en una sucesión geométrica, el primer término es 4 y el octavo es 512. Calcular la suma de cifras del sexto término. Aplicamos nuestro término enésimo. Mírense, es la misma, ¿no, alumnos? Entonces, 512 igual, primer término que es 4, por la razón que no conozco, elevada a la 8 menos 1, ¿no? 512 entre 4. ¿Cuánto nos saldrá, alumnos? 512 entre 4 me sale 128, que es igual a la razón, a la séptima. Y acá saco la raíz séptima de 128 y la razón va a ser igual a 2. Ya tengo la razón, alumnos. Ahora lo que nos piden. Nos piden el séptimo, el término en lugar 6, su suma de cifras. No, vamos allá primero el término 6. Es igual, primer término, 4 por la razón que es 2. 6 menos 1, ya podemos aplicar de frente 5, ¿no? Término 6 igual sería 4 por 32, ¿no? 4 por 32, alumnos. ¿Y esto es igual a cuánto? Término 6 es igual a 128. Ya tengo el término en lugar 6. A nosotros nos piden suma de cifras. ¿Y esto qué va a ser la suma de cifras? Esto va a ser igual. Sencillito, ¿no? 1 más 2 más 8. ¿Cuánto nos sale esto? 11. Y se acabó el problemita 7. Vamos con el problemita número 8. Calcular el término enésimo de la siguiente. Siempre nuestro término enésimo. Ahora vamos a calcular la razón, ¿no? La razón sería, digamos, si yo no la sé a simple esto, lo único que hago es dividir. ¿A qué le sigue? Entre siempre el anterior. Y con eso hallo la razón. Y esa división es igual a 2 entre 3, 2 tercios. Ya hallé la razón, alumnos. Ahora, como teniendo la razón, puedo calcular el término enésimo, ¿no? Término enésimo igual, primer término, 162 por la razón sería 2 tercios elevada a la n menos 1. Y se acabó el problema número 8. Vamos con el problemita 9. Dice calcular el valor que sigue. Primero hallar la razón, ¿no? Sería dividir solamente 2 tercios entre la unidad. ¿Y eso cuánto nos da? Sigue dando. Pues sería bonito. Vamos a sacar la razón. Y eso va a ser igual a 2 tercios, ¿no? Ahí está, 2 tercios. Entonces, al que le sigue lo voy a multiplicar, nada más. Lo que nos piden, x, ¿no? X sería igual a 8 sobre 27 por
2 tercios. Y esto es igual a 16 entre 81. Y se acabó el problemita número 9. Vamos con el problemita 10. A ver, dice, calcular los dos términos que continúan. Miren, hay que hallar dos razones ahí, ¿no? Para la primera razón yo le voy a llamar Q1, que es igual a dividir, ¿no? X cuarto a la cuarta sobre X al cubo. X al cubo, alumnos. Y esto es igual a decir X. Ahora vamos a hallar Q sub 2. Q sub 2, que es igual, también vamos a dividir, ¿no? 9 entre 3 y esto es igual a 3. Quiero saber el que le sigue. Primero, el primero que le sigue sería X a la sexta por X. Y esto que me va a dar, producto y bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? X a la séptima. Ya tengo 1. Luego voy a hallar el que le sigue. Solamente 81 lo multiplico por la otra razón que hay, que era 3, ¿no? Y esto es igual a 243. Y se acabó el problemita número 10. Vamos con el siguiente. Calcular el término enésimo de la siguiente. Miren, alumnos, término enésimo, ¿no? Primero mi propiedad. Ahora tengo que hallar la razón. Nunca se olviden de hallar, tengo que hallar la razón. Que es igual a que le sigue 8 entre 16. Y esto es igual a 1/2. Ya tengo la razón, ¿no? Ahora con ello paso a hallar mi término enésimo. Término enésimo es igual al primer término, que es 16, por la razón, que ya la tenemos, 1/2 elevada a la n menos 1. Y con esto terminamos el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima, alumnos. Cuídense bastante. Un saludo a la distancia.